Muy bien, estamos ya reconectándonos para continuar. Entonces, jóvenes, así funciona toda esta manipulación cuando los políticos quieren que aprueben algo. Ellos se las ingenian y utilizan todo tipo de falacias para manipular a la gente. Por eso bien dice, hay una frase, jóvenes, en la Biblia que dice, la verdad los hará libres. Solo las personas que conocen la verdad, que conocen o que cultivan el conocimiento, esas personas es difícil que las manipulen. Es difícil que le vendan, como se dice, gato por liebre. Una persona preparada, una persona que estudia, que analiza, que investiga, una persona crítica, no le engañan fácilmente. Una persona que rápido se da cuenta y rápido dice las cosas y reclama y si algo por ahí está medio turbio, medio oscuro, medio dudoso, enseguida lo manifiesta y muy difícilmente lo engaña. Pero un pueblo sin conocimiento, jóvenes. Hay una frase de Simón Bolívar que me gusta bastante y que dice de la siguiente manera. Dice, un pueblo ignorante, ojo, dice, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Repito, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Y ahí entonces, jóvenes, uno se puede comprender cómo la ignorancia es nuestro peor enemigo. El que no estudia, el que se queda sin luces en la ignorancia, está condenado a ser manipulado por todo el que se le antoje. Mire, aquí está la frase completa. Yo solo me recordaba esta primera parte. Dice, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de los hombres. Ajenos de todo conocimiento político, económico, civil, adoptan como realidades las que son ilusiones. Toman la licencia por la libertad, la tradición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Miren, entonces jóvenes hay que cultivar el pensamiento, hay que cultivar esta parte de la lucidez mental, el conocimiento, tener una mentalidad crítica, dudar de todo, tratar de comprobar todo lo que se pueda, porque lo que no se puede, pues ya queda. Lo que no se logra comprobar, con eso muchas veces nos logran manipular. Bueno, jóvenes, ya, quiero darles a conocer sus calificaciones, cómo van hasta ahora, jóvenes. Miren, aquí el joven Calle, que bueno, ha faltado hoy, no ha presentado. Acá el joven Elkin Díaz tampoco. Yared Arriaga, bueno, él ha faltado tanto, no, igual eso se está tratando con el DC, esa situación. Alex Calle le falta ahí un trabajo. Elkin Díaz también, pero bueno, son justo los que han faltado hoy día. Por acá tenemos a Zaida Jaén, que también le faltan trabajos. Y de ahí, pues nadie más. Ajá, todos los demás han enviado. Muy bien. Jóvenes de aquí, ¿cuándo tenemos el aporte con ustedes? ¿Este viernes? ¿Alguien tiene ese horario? Profe, en el horario sale que es el viernes 6 de agosto. Ah, ya, entonces será la próxima semana. Ya, muy bien. Ya, listo, no hay ningún problema. Entonces, pues de aquí
De aquí este viernes vamos a continuar clases normales. Este tema de las falacias con esto lo terminamos, con lo del día de hoy. Repasen las jóvenes. A veces es un poquito denso quizá el tema porque hay que meterse, como quien dice, y tratar de comprenderla, pero vale la pena para no dejarse manipular de tantas cosas que existen hoy en día. Pero también otra cosa es importante. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta estos temas porque ha salido en todos los exámenes de acceso a la universidad. Siempre les preguntan por esta parte de las falacias. Entonces, revísenlo, pónganle un poquito de cabeza, como quien dice, a estudiar, a comprender esta parte, porque de verdad que sí nos ayuda a tener un pensamiento más crítico y a no dejarnos manipular. Ok, bien jóvenes. Bueno, vamos a comenzar a ver lo siguiente, porque el día viernes vamos a hacer un debate sobre lo siguiente, sobre el tema libertad de expresión o libertad de manipulación en los medios de comunicación. Y vamos a analizar algunos puntos que me parecieron importantes de un pequeño artículo, bueno, extractos de un artículo publicado por uno de los grandes pensadores que tenemos todavía hoy en día en la humanidad. Se llama Noam Chomsky. Es un pensador, un intelectual estadounidense. Y bueno, él escribió este pequeño artículo que se llama 10 estrategias de manipulación, para que ustedes y yo nos demos cuenta cómo los medios de comunicación se han vuelto tan poderosos por su poder de manipular. Decía Malcolm X luchó junto con Martin Luther King por la igualdad y por el respeto a los afroamericanos en Estados Unidos, cuando en ese tiempo eran segregados, discriminados, humillados. Malcolm X y Martin Luther King lucharon a favor de los afroamericanos. Y Malcolm X decía que los medios de comunicación son tan hábiles para manipular que te pueden hacer que tú veas a la víctima como asesino, como victimario, y al asesino que tú lo veas como si fuera una víctima. Ese es el poder de los medios de comunicación. Entonces vamos a ver las estrategias, 10 estrategias de manipulación que usan los medios de comunicación. Vanessa y Surieta, ayúdanos leyendo por favor esta primera de aquí. ¿Listo? La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales. En el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética, está mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivadas por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado sin tener tiempo para pensar. De vuelta a granja como los otros animales. Cita del texto: armas silenciosas para guerras tranquilas. Gracias, Vanessa, gracias. Esta es una de las estrategias que usan los medios de comunicación para controlar a las masas de personas, para controlar y desviar la atención del público de los problemas importantes. Les voy a comentar aquí, ya para terminar y para comprender mejor esta primera estrategia. En la película que yo les recomendaba, que se llama La dictadura perfecta, comienza
haciendo alusión a un discurso de un ex vicepresidente de México que se llamaba Vicente Fox. Esto es real, lo pueden buscar en internet incluso. Un día este presidente de México, en público, dando un discurso, etcétera, dijo lo siguiente, hablándole, creo que era el embajador de Estados Unidos en México, le dijo lo siguiente, en público. Esto fue transmitido por televisión y todo. Ustedes me van a decir qué opinan de esto. Le dijo, señor embajador, los mexicanos están dispuestos a ir a Estados Unidos para hacer incluso los trabajos que ni los negros ya quieren hacer. Los mexicanos quieren ir a Estados Unidos. A ver, quiero sus comentarios críticos, sus opiniones. ¿Qué les parece esas palabras de un presidente? A ver, levantando la mano, ¿quién se anima? A ver, vamos con la dedocracia entonces. Adriana, a ver Adriana, quiero escucharle a usted. ¿Qué opina usted de esas palabras de un presidente de una nación? Adriana de Mera. Sí, ¿me puede repetir, profesor? Las palabras de ese presidente fueron que los mexicanos están dispuestos a ir a Estados Unidos a hacer trabajos que ni los negros de Estados Unidos quieren hacer. Los demás pueden escribir por el chat. Adelante, Adriana. Está diciendo que hay un problema económico, que hay trabajos que ni siquiera los negros pueden hacer, eso que está diciendo que hay trabajos demasiado sucios que ni ellos mismos lo podrían hacer. Ya, pero ¿y qué le parece eso, esa frase venida de un presidente de México? Esa frase se la dijo al embajador de Estados Unidos, prácticamente suplicándole que les den chance a los mexicanos para que vayan a trabajar en Estados Unidos. ¿Qué opina de eso? Que no usó las palabras adecuadas. ¿Y no qué? No usó las palabras adecuadas. Ya, por ahí comienza la situación. Efectivamente, en primer lugar, es un lenguaje humillante tanto para los mexicanos como para los afroamericanos. Porque en ese sentido, hasta se escucha un poco despectivo decir trabajos que ni los negros quieren hacer. Eso suena muy despectivo, que ni los negros, o sea, como si los negros fueran lo último, refiriéndose a los afroamericanos. O sea, fue un lenguaje totalmente discriminatorio, humillante. ¿Y sabe qué más? Lo peor es que él era el presidente de México y él prácticamente le estaba pidiendo de rodillas que les permitan que los mexicanos vayan a Estados Unidos para que allá sean tratados como menos que esclavos, si es posible. Entonces, eso generó ira en el pueblo mexicano. ¿Por qué generó ira en el pueblo mexicano? Porque su mismo presidente, en vez de trabajar y luchar por dar más educación, crear más fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, lo que él estaba promoviendo es de que se lleven a su gente, que los dejen ir a los mexicanos de Estados Unidos y que allá harán cualquier trabajo, así sea menos que un esclavo. Entonces eso generó una ola de ira y de críticas en contra del presidente. Ahora, ¿qué hicieron los medios de comunicación para salvarle el pellejo a ese presidente en aquel entonces? Enseguida publicaron unos videos de un político recibiendo fajos de dólares, muchísimo dinero, aparentemente por un acto de soborno y de corrupción. ¿Qué efecto tuvo ese escándalo de corrupción en el pueblo y en la sociedad mexicana? El efecto fue el siguiente: hacer que los mexicanos automáticamente comiencen a olvidarse de la humillación y del maltrato verbal que recibieron por parte del presidente
Y la televisión y los periódicos todos los días comenzaron a hablar del acto de corrupción que había cometido otro político. Eso es la estrategia de distracción. Es decir, cuando quieren que la gente ya no se enfoque en tal o cual problema, simplemente sacan otro tema, sacan otro escándalo, otro problema, otra situación, y a esa nueva noticia le dan día y noche, día y noche, día y noche, hasta que la gente se olvide del primer problema, que probablemente incluso era más grave, y se centre solo en el segundo tema, que no deja de ser grave en este caso de la corrupción, pero que muchas veces utilizan simplemente chivos expiatorios y los hacen pagar como víctimas ahí, porque a veces incluso pagan inocentes por culpables. Entonces, esa es la primera estrategia de los medios de comunicación, que se llama la distracción. Es la estrategia de la distracción. Entonces, bueno, así comienza la película que yo les recomendaba, que se llama La Dictadura Perfecta. Si la pudieran ver de aquí hasta el viernes, sería bueno porque así la podremos comentar, pero bueno, si es que les da el tiempo, o si no, pues tranquilos. Seguiremos con la lectura de este artículo. Listo, jóvenes, cuídense. Por favor, los estudiantes que no han enviado las tareas que están pendientes, envíenlas lo antes posible, porque ya estamos cerrando las notas del parcial. ¿Ok? Cuídense, que pasen muy bien. Chao, profe. Nos vemos de aquí en el aporte. Chao. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, jóvenes. Chao, profe. Que pasen bien.